Hay lugares que parecen absorber el paso del tiempo, calles donde el silencio pesa más que las palabras y donde los secretos se entierran tan profundo que la ciudad misma se encarga de olvidarlos. Derry siempre fue uno de esos lugares, un corazón que late bajo tierra, alimentado por la culpa, el odio y el miedo. Stephen King lo imaginó como un organismo vivo, una herida abierta que nunca cicatriza. Welcome to Derry intenta volver a ese corazón, pero lo hace con la lupa equivocada. Busca el horror en el mensaje, en la culpa colectiva, cuando el verdadero miedo, el de King, siempre estuvo en lo humano, en lo cotidiano, en lo que dejamos pudrir en silencio. Y eso es lo que esta serie parece haber olvidado. Años antes de que los niños del club de los perdedores enfrentaran al payaso, Derry ya escondía su propio infierno. La serie Welcome to Derry viaja al pasado para explorar los primeros signos del mal y los secretos enterrados bajo las calles del pueblo. En teoría, es una precuela de It. En la práctica, un retrato del miedo colectivo, de cómo una comunidad puede convivir con la oscuridad y no ver nada. Pero detrás de su atmósfera perfecta, hay símbolos, ecos y conexiones con todo el universo de Stephen King, que merecen ser diseccionados. Así que vamos a mirar qué se esconde bajo la lluvia. Años antes de que los perdedores se enfrentaran a Pennywise, Derry ya respiraba oscuridad. No había globos, ni risas, ni drenajes que hablaran, pero el mal estaba ahí, escondido en los cimientos del pueblo, esperando a que alguien lo recordara. Porque sí, Derry sigue siendo ese organismo vivo que se alimenta del silencio. Solo que esta vez el verdadero misterio no es el payaso, sino porque HBO decidió contarlo como si fuese un trabajo práctico de ciencias sociales. Si hay algo que siempre definió al universo de Stephen King, es su capacidad de esconder monstruos reales dentro de historias de terror. Pero Welcome to Derry parece haber tomado eso demasiado literal. Los monstruos están ahí, pero escondidos detrás de una estética tan elevada que termina sintiéndose más una clase de lectura simbólica que una historia de miedo. Y es por eso que vamos a estar hablando de los símbolos que están dentro de esta serie y sus conexiones con el universo de King. Vamos a estar analizando estos símbolos de ambos episodios y después los personajes en ambos episodios también. La sala de cine y el monstruo volador del episodio 1. El símbolo sería la proyección, esa pantalla de cine gigante. Representa el velo entre la realidad y la fantasía. En King, lo monstruoso se proyecta como los miedos reprimidos, similar a It y su tormenta que asola a Derry periódicamente, manifestándose en tragedias y desaparición de niños. También el pozo, o lo que serían las profundidades metafóricas y físicas, las alcantarillas, donde el monstruo acecha y atrae a sus víctimas. También tendría una relación con The Mist o la niebla, en cuanto a que la realidad no se capta de forma clara y objetiva, sino a través de una lente subjetiva, confusa o incompleta, similar a cómo la niebla distorsiona y oculta el paisaje. 3 niños muertos en la explosión del cine. El símbolo sería esa inocencia sacrificada, el mal alimentado por la infancia, referencia directa a los niños devorados en It y al ciclo de los 27 años. Derry bajo la lluvia constante. El símbolo sería la purificación o la culpa colectiva. Derry siempre parece estar lavándose de algo. King usa la lluvia como símbolo de represión emocional. Lo vimos en The Dreamcatcher, que aunque la lluvia o esa nieve inicial trae consigo la contaminación alienígena, en un sentido más amplio, el clima extremo y los eventos traumáticos que desencadenan actúan como un catalizador para que los personajes se enfrenten a sus propios demonios internos y a esos traumas pasados, específicamente la memoria de Duditz y el accidente que sufrieron en el pasado, el sueño al que se refiere el título y el trauma que procesan está ligado a su historia compartida y a su crecimiento personal. Así como en Welcome to Derry,
Veremos cómo esos infiernos internos o esas culpas, esos sentimientos negativos de cada uno de los personajes están ligados como tal al pueblo que se alimenta de esto y a su vez les da ese crecimiento personal o el arco de personaje que va a tener cada uno. Lily viendo los cadáveres en el teatro, el símbolo sería ese testigo maldito. Significa el sobreviviente que ve lo que los demás niegan, igual que Mike Hanlon en It. El supermercado con los frascos de pickles en el episodio 2 es el símbolo, es ese cuerpo fragmentado, ese horror doméstico. Se representa con ese horror corporal, partes humanas entre objetos comunes. Representa el trauma que se infiltra en lo cotidiano, similar a Gerald's Game o Misery. La pesadilla del útero o la madre muerta. El símbolo es el nacimiento, la muerte, la culpa. Es un motivo recurrente de King. El trauma familiar como fuente del mal. Lo podemos ver en Carrie, Pet Sematary o Cementerio Maldito. La maternidad se vuelve símbolo de lo que el mal corrompe. La excavación del auto con huesos. Esos secretos enterrados, un pasado racial. Derry es literalmente una tumba colectiva. Conecta con la tragedia del Black Spot en It, ese incendio racista de 1930. La policía arrestando a Hank sin pruebas. El símbolo es ese silencio institucional, el mal humano. King siempre retrata el mal sistémico tanto como el sobrenatural. En It, los adultos ignoran el horror. Acá lo perpetúan. Reflejos y espejos en la casa de Ronnie. Esa dualidad, lo que no se dice, es lo interno, es culpa, miedo, reflejado como una imagen distorsionada. Un guiño a The Shining. La risa lejana del payaso, esa voz fuera de plano. El símbolo es esa presencia latente del mal. Pennywise aún no se manifiesta, o al menos no completamente como lo hemos visto como el payaso, pero se percibe como una energía, similar al resplandor en The Shining. Hasta acá todo parece un ejercicio de simbolismo bien intencionado, pero los símbolos sin personajes que los sostengan terminan flotando como los globos de Pennywise, vacíos, bonitos y llenos de aire. Así que veamos quiénes son los personajes y los nuevos habitantes de Derry, y si es que alguno de ellos logra tener más vida que la propia lluvia del pueblo. Los analizaremos por personaje, arquetipo, los motivos y si tiene motivaciones ocultas o paralelismos. Comencemos con Lily. El arquetipo King o la función narrativa es el testigo, es la sobreviviente con trauma, como Mike Hanlon o Beverly Marsh. Las motivaciones visibles: sobrevivir y entender qué pasó en el teatro. Motivaciones ocultas o paralelos: sufre la culpa del superviviente. Su conexión con it o con esto o eso podría ser sensorial. Es como una especie de Shine. Vamos con Ronnie. El arquetipo King o la función narrativa es la hija malcriada, ese trauma materno. Sus motivaciones visibles: sufre visiones, busca redención por su madre muerta, y sus motivaciones ocultas o el paralelismo representa el ciclo de culpa femenino en King. Carrie, Dolores Claiborne, su miedo la hace susceptible a It. Seguimos con Hank, el padre de Ronnie. El arquetipo King o su función narrativa sería el chivo expiatorio. Sus motivaciones visibles: quedar libre y proteger a su hija. Motivaciones ocultas: simboliza el sacrificio moral de Derry. La ciudad necesita un culpable para seguir en paz, o al menos eso es lo que creen. Continuamos con Will Hanlon. Su arquetipo King o su función narrativa es el recién llegado, el outsider. Sus motivaciones visibles: adaptarse a Derry, y sus motivaciones ocultas o paralelismo sería que probablemente la conexión con la familia Hanlon del futuro. Mike Hanlon en It. Su inocencia lo hace catalizador del grupo. Las autoridades. El arquetipo King o la función narrativa son esos adultos ciegos. Las motivaciones visibles: mantener el orden aparente, y las motivaciones ocultas o los paralelismos serían una reencarnación del arquetipo adulto corrupto de King.
El mal se expresa a través de la autoridad. El payaso o la entidad It, la entidad de eso. El arquetipo King o la función narrativa es el mal primordial. Su motivación visible o aparente, alimentarse del miedo, y sus motivaciones invisibles, pues adopta la forma que mejor refleje el trauma colectivo. En esta serie parece encarnar la culpa racial y materna de los 60s. Por último tenemos a Derry, la ciudad. Su arquetipo King o la función narrativa es esa entidad viva. Sus motivaciones visibles es mantener su normalidad y sus motivaciones ocultas, pues en King los pueblos son cómplices. Derry se alimenta de la negación. Y es que si hay algo que Stephen King dejó claro en todo su universo, es que lo que se niega crece. Derry no es solo un escenario, es un cuerpo enfermo. Cada secreto que sus habitantes entierran se convierte en una raíz más dentro de su tierra podrida. Y aunque Welcome to Derry parezca contarnos un origen, lo que realmente hace es mostrarnos cómo el pueblo sigue alimentándose de aquello que nunca se dijo. Así que, partiendo de eso, ¿qué nos está queriendo contar en realidad esta serie? Vamos con algunas teorías para lo que viene. La primera teoría sería que la masacre del Black Spot será el clímax del primer arco. Basada en el evento histórico dentro de IT, el incendio racista del Club Negro podría mostrarse como la tragedia que desata el ciclo actual. Sería el episodio más político y sangriento de esta temporada, tal vez. El simbolismo dentro de esta teoría estaría en que el fuego purifica, pero también revela. Podría ser la forma en que Pennywise se alimente colectivamente del odio. La segunda, que Lily posea un tipo de resplandor o un tipo de shining, de shine dentro de ella. Su sensibilidad a visiones y apariciones no parece casual. Podría ser una descendiente lejana de personajes con el Shining, como los Halloran. Esto uniría el universo de It y de Shining, como se sugiere con la presencia de Dick Halloran joven. El simbolismo de esto sería el conocimiento como maldición. Tercera teoría. La base militar de Derry experimenta con el miedo. Algunos planos de los episodios muestran experimentos y oficiales interesados en fenómenos paranormales. Tal vez el gobierno está investigando la entidad o a eso para usarla como un arma psicológica. La referencia de esto serían los ecos de Firestarter y The Mist, donde el Estado intenta controlar el terror. La cuarta teoría es que el payaso no va a ser la forma final de It, y vamos a ir ampliando esto. Una de las cosas más inquietantes en el universo de Stephen King es que sus monstruos nunca son lo que parecen. En Welcome to Derry, la criatura que se deja entrever, esa criatura voladora que se deja entrever en los primeros episodios, podría no ser solo un simple guiño visual, podría ser una pista. Recordemos que en los libros It no es realmente un payaso, ni un monstruo tangible. It es algo mucho peor. Es una conciencia cósmica conocida como los Deadlights. Es un ser extradimensional que adopta formas físicas solo para poder interactuar con la mente humana. Es decir, Pennywise es apenas una fachada cultural. Es una traducción del horror a un lenguaje que los humanos podamos comprender o que podamos procesar. Si la serie está siguiendo esta lógica, lo que estamos viendo ahora podrían ser las primeras manifestaciones del mal, más primitivas, más cercanas a lo indescriptible, algo más cercano al horror o al terror Lovecraftiano, donde el miedo no nace simplemente del monstruo, sino el hecho de que no podemos comprenderlo. En este contexto, Welcome to Derry podría estar mostrando cómo la entidad adopta distintas formas a lo largo de la historia del pueblo. Primero como bestias sin forma definida, criaturas que evocan el caos o el vacío. Luego como símbolos del miedo colectivo, el racismo, la represión, la pérdida de la inocencia, hasta finalmente elegir la figura de un payaso, porque irónicamente es la que más asusta y atrae al mismo tiempo. Pennywise no sería el inicio del mal, sino su forma evolucionada, una manera más eficiente de comunicarse con los humanos. Y ahí está lo interesante. Si It
puede cambiar de forma según las emociones o creencias de la gente, Welcome to Derry podría mostrarnos cómo el propio pueblo le enseña a ser el payaso, cómo el miedo toma forma a imagen y semejanza de quienes lo sienten. En otras palabras, no es que Pennywise invada Derry, es Derry quien lo crea. Y si eso es así, entonces Welcome to Derry no es una precuela, es la confesión del pueblo. Vamos con la quinta y última teoría que te diré en este video, y es que el ciclo se romperá a través de la empatía femenina. King suele cerrar sus historias con sacrificios o actos de compasión. Tenemos a Beverly, a Dolores, a Lizzie. Dicho esto, Lily y Ronnie pueden representar ese mismo poder emocional opuesto al miedo. El simbolismo sería el amor como fuerza contraria al miedo, el único poder que puede debilitar a It. Y es que en las historias de Stephen King, el miedo no se derrota con fuerza, sino con compasión. Lo que rompe el ciclo del mal una y otra vez son actos de amor, a veces torpes, a veces dolorosos, pero profundamente humanos. Pensemos en Beverly Marsh, enfrentando su trauma en It, en Dolores Claiborne, rompiendo décadas de abuso, o en Lindsay Landon, resistiendo a la locura por amor a su esposo. En todos los casos, King muestra la empatía, el poder de ver al otro, incluso en su miseria. Es lo único capaz de desactivar el miedo. Y Welcome to Derry parece apuntar hacia ese mismo territorio emocional. Los personajes de Lily y Ronnie no están diseñados como simples víctimas, representan la contracorriente emocional del pueblo. Mientras Derry se alimenta del silencio, ellas son personajes que escuchan. Mientras el pueblo niega, ellas recuerdan. Y esa capacidad de sentir, de conectar, podría convertirse en el antídoto del propio It. Porque si algo define al monstruo de Derry es su hambre por el miedo. Se alimenta de la soledad, del odio y de la culpa. Pero el amor en cualquiera de sus formas, amistad, empatía, sacrificio, rompe su lógica. El miedo divide, el amor nos une. Y cuando eso pasa, It pierde poder. O eso pierde poder. Así que no sería raro que la serie esté preparando un cierre donde el ciclo del terror se rompa no con una muerte, sino con un acto de compasión. Un momento donde alguien, probablemente Lily o Ronnie, haga lo impensable. Mirar al monstruo sin miedo y sentir algo por él. En King ese es el gesto definitivo. El instante en que los humanos recuerdan que el horror no puede devorarte si no le tienes miedo. Quizás Welcome to Derry no trate sobre el nacimiento de un payaso asesino, sino sobre el último intento de un pueblo maldito por recordar que todavía puede sentir algo distinto al miedo. Te pido por favor que me dejes en los comentarios cuáles son tus teorías o qué te parece la serie hasta ahora, o si compartes alguna de las teorías conmigo. Y si te gustó este video, por favor te voy a pedir que le des like, que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas todos los videos que estaremos haciendo sobre esta serie de Welcome to Derry y todo lo que se viene de Stranger Things. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.